Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin Aguilar y en esta oportunidad pues vamos a hablar de lo que es cuadriláteros, la sección rectángulos, rombos y cuadrados, de la matemática correspondiente al octavo grado. Como objetivos planteados tenemos demostrar que las diagonales del rectángulo son congruentes. Como contenidos conceptuales a desarrollar tenemos cuadriláteros, cuadrados, rombos y rectángulos. Debemos manejar unos ciertos conceptos previos. El primero de ellos, un rectángulo es un cuadrilátero que tiene sus 4 ángulos congruentes. Un rombo es un cuadrilátero que tiene sus 4 lados congruentes. Y un cuadrado es un cuadrilátero que tiene congruentes sus 4 ángulos y sus 4 lados. Los rectángulos, rombos y cuadrados son paralelogramos. Vamos a hacer una pequeña demostración de este hecho. Empezamos con el rectángulo. En el rectángulo ABC, los ángulos A y C son opuestos y congruentes. Y igual sucede con los ángulos B y D. Todo rectángulo es un paralelogramo. ¿Por qué asumimos este hecho? Bien, es de saber que si un cuadrilátero tiene opuestos y congruentes sus ángulos, entonces ese cuadrilátero es un paralelogramo. En el rombo ABC, los 4 lados son congruentes. Por lo tanto, AB es congruente con el lado CD. Además, BC es congruente con el lado DA. Estos lo sabemos por definición de un rombo. Entonces, el rombo ABCD es un paralelogramo, ya que todo cuadrilátero que tiene opuestos y congruentes sus ángulos, entonces es un paralelogramo. ¿Qué sucede con el cuadrado? Bien, todo cuadrado es un rombo y todo rombo es un paralelogramo. Entonces, todo cuadrado es un paralelogramo. La relación que existe entre los cuadriláteros se ilustra a continuación. En la imagen podemos observar que todo paralelogramo, pues dentro de los paralelogramos están tanto los rectángulos, los cuadrados como los rombos. A su vez, todo cuadrado puede ser un rectángulo y todo cuadrado puede ser también un rombo. Un rectángulo, perdón. ¿Qué se puede decir de las diagonales del rectángulo? Las diagonales del rectángulo son congruentes. Bien, si trazamos un segmento que va desde el punto A hasta el punto C y una recta que va desde el punto B hasta el punto D, entonces podemos decir que el segmento AC es congruente con el segmento BD. Vamos a hacer una pequeña demostración de este hecho. Primero, el cuadrilátero ABC es un rectángulo. Esto lo asumimos por dato. Luego, AB es congruente con DC. Esto se sabe pues por el hecho de que ABCD es un rectángulo y va a tener sus pares de lados opuestos congruentes. Como paso 3 tenemos que el segmento DA es congruente con el segmento AD. Este hecho por congruencia de un mismo segmento. Luego, en el paso 4, tenemos que la medida del ángulo DAB es igual a la medida del ángulo ADC, igual a 90 grados. Esto porque todo rectángulo pues, va a tener sus 4 ángulos iguales, es decir, de la medida de 90 grados. Luego, en el paso 5, tenemos que el triángulo ABD va a ser congruente con el triángulo DCA. Esto por el postulado lado, ángulo, lado. Ya habíamos dicho que el segmento AB es congruente con el segmento DC, que el segmento AD es congruente consigo mismo y además que los ángulos A y el ángulo D iban a ser congruentes. Por tanto, podemos pues decir que el triángulo ABD es congruente con el triángulo DCA. Paso 6. Tenemos que AC es congruente con BD. ¿Por qué? Pues ya habíamos dicho que los triángulos ABD y el triángulo DCA eran congruentes, por tanto, cada una de sus partes correspondientes va a ser congruente. Bien, desarrollaremos un ejercicio. ABCD es un cuadrilátero y los lados señalados son congruentes, es decir, el lado EB, FC, GD y HA van a ser segmentos congruentes. Demuestre que EFGH también es un cuadrado. Bien, vamos a hacer una demostración.
Tenemos aquí en el paso 1 señalados ya los segmentos congruentes. Esto lo asumimos por dato, ya que la hipótesis así nos lo dice. EB va a ser igual a FC igual a GD igual a HA. Paso 2. Ángulo A, B, C y D van a ser congruentes. Esto lo asumimos ya que cada ángulo de un cuadrado va a ser congruente, igual a 90 grados. En el paso 3 tenemos que AB va a ser igual a BC, igual a CD, igual a DA. Eso pues porque ya nos habían dicho que el cuadrado ABCD tiene sus 4 lados iguales. En el paso 4 tenemos que AB va a ser igual a AE más EB. Es decir, el segmento señalado va a ser igual a la suma de los segmentos AE más el segmento EB. Lo mismo sucede con el segmento BC, que va a ser igual a BF más FC. Igual que CD, que va a ser igual a CG más GD. Luego, el segmento DA, que va a ser igual al segmento DH más el segmento HA. ¿Qué sucede en el paso 5? Pues decimos que el segmento AE va a ser igual a BF igual a CG igual a DH. ¿Por qué razón? Bien, ya habíamos dicho que si el segmento AB, BC, CD y DA eran congruentes, y además que los segmentos EB, FC, GD y HA eran también congruentes, pues podemos concluir que los segmentos AE, BF, CG y DH, pues van a ser también iguales. En el paso 6 tenemos que los triángulos AEH, B, FE, C, GF, D, HG van a ser congruentes. ¿Por qué razón? Por el postulado lado, ángulo, lado, que nos dice que pues si tenemos dos lados congruentes y el ángulo continuo o que los embarca a los dos, entonces los triángulos van a ser congruentes. Luego en el paso 7 tenemos que EF va a ser congruente con el segmento FG, congruente con el segmento GH, congruente con el segmento HE. Esto pues porque ya habíamos dicho que cada uno de estos triángulos se va a ser congruente. Por tanto, las partes correspondientes a estos triángulos también lo serán. En este caso, pues las 4 hipotenusas de los triángulos congruentes. En el paso 8 tenemos que el ángulo FEB va a ser congruente con el ángulo GFC. Esto por la misma razón del paso anterior, ya que partes correspondientes a triángulos congruentes van a ser también congruentes. En el paso 9 tenemos que la medida del ángulo EFC va a ser igual a la medida del ángulo EFG más la medida del ángulo GFC. Esto pues lo podemos asumir por suma de ángulos. En el paso 10 tenemos que este mismo ángulo va a ser igual a la medida del ángulo FEB más la medida del ángulo B. ¿Por qué razón? Por la relación que existe entre el ángulo exterior de un triángulo y sus ángulos internos no continuos. En el paso 11 tenemos la igualdad de las ecuaciones de los pasos 9 y 10. En este caso tenemos que la medida del ángulo EFG más la medida del ángulo GFC va a ser igual a la medida del ángulo FEB más la medida del ángulo B. Como paso 12 tenemos que la medida del ángulo EFG va a ser igual a la medida del ángulo B, igual a 90 grados. Por tanto concluimos que el ángulo EFG va a ser igual a 90 grados, un ángulo recto. Lo mismo sucede para los ángulos FGH, GHE, HEF, que son rectos. Hasta este punto hemos demostrado que en el cuadrilátero EFGH se cumple que cada uno de sus lados van a ser congruentes. Además que cada uno de sus ángulos van a ser congruentes también, igual a 90 grados. Por tanto, podemos concluir en el paso 13 que el cuadrilátero EFGH es un cuadrado. Bien, como objetivos alcanzados durante el desarrollo de esta polimedia tenemos el demostrar que las diagonales del rectángulo son congruentes, como los contenidos conceptuales desarrollados, la unidad de cuadriláteros, sección cuadrados, rombos y rectángulos.
Esto fue todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.